¿Alguna vez has confiado tanto en alguien que ignoraste todas las señales de peligro? ¿Alguna vez has abierto las puertas de tu casa, de tu corazón, solo para ser traicionado con tanta frialdad que parecía una escena de película? Bueno, así fue para mí. Un empujón, una caída que me dolió más en el alma que en los huesos, y la sonrisa cruel de alguien que se suponía que me amaba. Me llamaron dramática. Me dijeron que todo estaba en mi cabeza, que yo, demasiado vieja, ya no sabía distinguir la verdad de la imaginación. Mientras tanto, el mal campaba a sus anchas bajo mi propio techo, y cada objeto robado, cada palabra manipulada, era otro pedazo de mi dignidad arrebatado. Pero la vida tiene una curiosa forma de cambiar las cosas cuando decides no callar. A veces, es en nuestros momentos de mayor debilidad que encontramos una fuerza que desconocíamos tener. Así fue como convertí el dolor en una estrategia. Así pasé de víctima a protagonista. Esta historia no se trata solo de una traición familiar. Se trata de una venganza astuta. Se trata de recuperar lo que intentaron arrebatarme. Se trata de demostrar que la vejez no es sinónimo de debilidad, sino de sabiduría. Así que, prepárense para embarcarse en un viaje de coraje silencioso, justicia tardía y giros inesperados. Les contaré cómo una abuela, considerada derrotada, destruyó el futuro que su familia soñaba a costa de su propio dolor. Y al final, comprenderás que algunas caídas son solo el impulso para levantarnos con más fuerza. ¿Quieres saber cómo empezó todo? El sonido del jarrón de porcelana, al romperse en el suelo, resonó como un presagio. Era más que un simple objeto roto. Era el recuerdo de 5 generaciones, reducido a añicos por los pies de un nieto que me miró con esa media sonrisa que me dio escalofríos. «Uy», dijo, sin rastro de remordimiento. En ese instante, supe que algo andaba mal, que la inocencia del niño escondía una maldad que nadie quería ver. Jason solo tenía 10 años, pero tenía un brillo frío y calculador en los ojos. No era solo una travesura infantil. Era como si disfrutara viendo el dolor reflejado en mi rostro. Yo, una abuela que siempre había sido paciente y cariñosa, ahora era el blanco de un juego cruel. Daniel, mi hijo, seguía pegado al teléfono. Vanessa, mi nuera, fingió no ver. «Es solo un jarrón, mamá», dijo, como si toda mi historia fuera desechable. Durante la cena intenté sacar el tema. Me temblaba la voz, pero mi corazón clamaba justicia. Jason necesita límites. Ha estado lastimando a los animales del vecindario. Esto no es normal. Pero Vanessa simplemente dejó su copa de vino con la calma que le daba la práctica. Los chicos son chicos, Ellie. Daniel, siempre el pacificador cobarde, simplemente dijo, «Disfrutemos de la cena». Y me tragué mi indignación como quien traga veneno, sintiendo cada gota erosionar mi esperanza. Más tarde, mientras subía mi bandeja de té, la casa se sentía más fría que nunca. Aquella escalera victoriana, testigo de tantos recuerdos felices, ahora era solo un estrecho sendero al miedo. Fue entonces cuando Jason emergió de entre las sombras. «De todas formas, nadie te cree», susurró, con los ojos brillantes como alguien mucho mayor de lo que era. Antes de que pudiera reaccionar, sentí el empujón. El mundo giraba a cámara lenta. La bandeja voló de mis manos. Mi cuerpo recibía cada paso con un impacto doloroso. Un crujido seco anunció la fractura de mi muñeca. El dolor físico era brutal, pero el dolor en mi alma me destrozó. Oí a mi hijo correr, gritando mi nombre, pero en sus ojos no vi preocupación, sino exasperación. Y al doblar la esquina del pasillo, Jason se asomó con esa misma sonrisa maliciosa. En el hospital, me trataron como a una anciana confundida. Daniel y Vanessa contaron su historia con la seguridad de quien sabe mentir. «Se tropezó», dijeron. «A su edad, los accidentes pasan». Nadie quiso escuchar mi historia. Nadie me creyó cuando dije, llorando, que Jason me había empujado a propósito. Ya no era la mujer respetada que siempre había sido. Para ellos, solo era una molestia, una anciana inoportuna. Esa noche, sola en mi habitación, con el brazo enyesado, me di cuenta de que algo mucho más grave estaba sucediendo. La forma en que se miraban,
las conversaciones en susurros que se interrumpían al llegar yo, todo tenía sentido. No solo me faltaban al respeto, era un obstáculo, una pieza que necesitaba ser removida para que pudieran tener lo que querían. La casa, el dinero, mi dignidad, fue allí, en esa cama fría, donde empezó a germinar una semilla de valentía, porque la verdad es que la fuerza no siempre nace de los músculos. A veces nace del corazón, alimentado por la injusticia. En ese momento, una decisión silenciosa se forjó en mí. Creyeron que estaba derrotado, que la caída me había acabado. Lo que no sabían es que simplemente me estaban dando la motivación que necesitaba para levantarme de una forma que nunca imaginaron. Los días siguientes fueron un desfile silencioso de pequeñas crueldades. Jason parecía deleitarse rompiendo objetos valiosos, eligiendo siempre los que más significado tenían para mí. El antiguo marco de plata, un regalo de mi difunto esposo, cayó misteriosamente del estante. Mi diario, donde había guardado décadas de recuerdos, estaba garabateado con bolígrafos de colores, y con cada nueva pérdida me dirigía una mirada que mezclaba desafío y satisfacción, como si estuviera seguro de que nunca sería castigado. Daniel permaneció ajeno, o quizás fingió no verlo. Era más fácil creer que su madre exageraba que admitir que algo terrible le pasaba a su propio hijo. Vanessa, en cambio, parecía disfrutar de mi angustia. Siempre tenía una respuesta preparada para justificar lo injustificable. Ellie, te estás poniendo demasiado sensible. Es solo un niño, no sabe lo que hace. Pero yo lo sabía. En el fondo, ella también lo sabía. Fue entonces cuando mi vecina, la señora Peterson, se me acercó discretamente. Con lágrimas en los ojos, me dijo que había visto a Jason tirándole piedras a su gato. Tienes que hacer algo antes de que sea demasiado tarde, suplicó. Intenté hablar de nuevo con Daniel y Vanessa. Una vez más me callaron. Esa vieja se está quedando ciega, rió Vanessa. Quizás deberías dejar de escuchar chismes de gente que no tiene nada mejor que hacer. La humillación me quemó como un rayo. El ambiente dentro de la casa se volvió sofocante. Recorrí las habitaciones con un nudo en el estómago, sintiendo que cada rincón de mi hogar ya no me pertenecía. Por la noche, oía risas apagadas provenientes del piso de arriba. Risas con un tono casi cruel. Jason se había convertido en un tirano mezquino, y Daniel y Vanessa en los cómplices perfectos, haciéndose pasar por padres preocupados. Cada vez notaba más indicios de manipulación. Mis medicamentos estaban fuera de lugar. Mis pertenencias más íntimas parecían desplazadas, como si alguien quisiera hacerme dudar de mi propia memoria. Las fotos familiares estaban reorganizadas. Era un juego de manipulación tan bien calculado que por un momento incluso dudé de mí misma. Pero mi instinto me decía que no era casualidad. Las conversaciones en la mesa se volvieron frías y mecánicas. Vanessa hablaba del alza del mercado inmobiliario con un brillo codicioso en la mirada, mientras Daniel escuchaba, en silencio pero sin discrepar. Una casa de este tamaño para una sola persona no tiene sentido, soltó, casi como si estuviera plantando una idea. Sentí un escalofrío. Fue como escuchar un plan en clave. Y me di cuenta de que yo era la pieza que debían quitar para que lo completaran. Empecé a fijarme en los folletos de residencias de ancianos colocados estratégicamente sobre la mesa de la cocina. Cuando los mencioné, Vanessa fingió sorpresa. Debiste haberlos puesto ahí sin darte cuenta, Ellie. ¿Se te olvidan las cosas otra vez? La ira me invadió, pero me la tragué con fuerza, porque ya lo sabía. Cualquier reacción sería usada en mi contra como una prueba más de mi supuesta fragilidad. Por fuera, permanecí en calma, pero por dentro algo estaba cambiando. Cada palabra venenosa, cada mirada burlona, cada risa ahogada era como una chispa. Y, chispa a chispa, un fuego silencioso comenzó a crecer dentro de mí. No tenían ni idea, pero cada acto cruel era combustible para algo que pronto sería imposible de extinguir. Esa noche sentí algo flotando en el aire. El silencio en la casa era extraño, denso, como a la espera de un acontecimiento inevitable. Subí la vieja bandeja de té por las escaleras con el cuidado que mi artritis aún me permitía.
Cada paso era un recordatorio de cómo el tiempo había marcado mi cuerpo, pero también de la resiliencia que aún poseía. Entonces, de la nada, Jason apareció frente a mí, saliendo de las sombras del pasillo. Su mirada era fría, casi enfermiza. Se acercó lo suficiente como para sentir su aliento. «De todas formas, nadie te cree», susurró en voz baja y cortante. Antes de que pudiera reaccionar, sentí el empujón. Fue rápido, decisivo, demasiado fuerte para ser un simple accidente. En ese instante, el mundo se puso patas arriba. La bandeja voló de mis manos y me atrapó la despiadada gravedad. Las escaleras se sentían como cuchillas contra mi cuerpo. Cada impacto era una sacudida que me dejaba sin aliento, impidiendo cualquier posibilidad de gritar. El crujido seco del hueso de mi muñeca resonó por toda la casa. Un dolor agudo e insoportable me recorrió el brazo y se extendió como un reguero de pólvora. Pero peor que el dolor físico era la sensación de impotencia. Yo, que siempre había sido tan fuerte, ahora era vulnerable, desplomada como una muñeca rota. Oí pasos apresurados. Daniel llegó corriendo, seguido de Vanessa, ambos con expresiones que no eran de genuina preocupación, sino de fastidio. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó, con la voz más exasperada que angustiada. Antes de que pudiera hablar, Vanessa añadió con ese tono falso de quien ya sabe la respuesta. «Te tropezaste, ¿verdad? Estos escalones son peligrosos para alguien de tu edad». «Me empujó», logré decir entre lágrimas y dolor. «Jason, me empujó». Pero nadie le creyó. Daniel apartó la mirada, como si quisiera que todo terminara. Vanessa puso los ojos en blanco teatralmente. «Ellie, por favor, estás siendo dramática. Jason dijo que solo perdiste el equilibrio. Los accidentes ocurren, sobre todo en tu estado». Y, en la esquina del pasillo, allí estaba él, Jason, con esa misma sonrisa inquietante, observando la escena como si fuera solo un espectáculo. En el hospital, me trataron como a una anciana confundida, víctima de un accidente fortuito. Mientras me escayolaban el brazo, vi a Daniel y Vanessa susurrando al otro lado de la habitación. No era preocupación, era cálculo. Una rápida mirada entre ellos lo decía todo. Entonces me di cuenta de que no era solo negligencia, era un plan. Yo era solo una pieza que necesitaba ser retirada. Al volver a casa, el ambiente se sentía aún más opresivo. Vanessa se ofreció a ayudarme a subir las escaleras, pero su voz tenía un tono casi burlón. «Deberías considerar vivir en un lugar más seguro, Ellie. ¿Quizás en una residencia de ancianos? Sería mejor para todos». Daniel asintió, sin atreverse a mirarme a los ojos. El mensaje era claro. Yo era una carga. Esa noche, tumbada en la cama con el brazo enyesado, me di cuenta de que algo dentro de mí se había roto junto con el hueso. Pero al mismo tiempo, algo nuevo estaba naciendo. La caída me había mostrado quiénes eran realmente. Y si pensaban que me rendiría fácilmente, estaban a punto de descubrir que a veces la fuerza de una mujer es mucho mayor que cualquier caída que pueda sufrir. Los días posteriores a la caída estuvieron envueltos en un silencio incómodo. Aparentemente, fingían preocupación. Vanessa me trajo té. Daniel me preguntó si necesitaba algo, pero había algo en sus ojos, algo que delataba impaciencia, no cariño. Empecé a notar pequeños detalles que antes había ignorado. Mi diario ya no estaba en su lugar. Mi joyero, siempre cerrado, ahora parecía entreabierto. Era como si estuvieran rebuscando en cada detalle de mi vida, sin siquiera molestarse en ocultarlo. Una mañana, al despertar, noté que mis fotos habían sido reorganizadas. Parecían iguales, pero estaban desordenadas, como si alguien las hubiera manipulado. Mis medicamentos, que siempre mantenía alineados en mi tocador, estaban cambiados de lugar. Era un juego psicológico sutil, pero calculado. Poco a poco, me di cuenta de que no era descuido. Intentaban hacerme dudar de mi propia cordura, una manipulación meticulosa y cruel que solo reforzaba la percepción de que era un blanco fácil. Un día, mientras desayunaba, vi un folleto de una residencia de ancianos sobre la mesa. «Un lugar moderno y seguro para personas mayores», decía el titular.
Cuando pregunté, Vanessa fingió sorpresa. Debiste haberlo puesto ahí y lo olvidaste. Te estás confundiendo, Ellie. Su forma de decirlo, con esa sonrisa condescendiente, fue como un puñetazo. Confirmó que ya no me consideraba dueño de mi propia vida. Sus conversaciones nocturnas se volvieron aún más reveladoras. Podía oírlas a través de la rendija de la puerta. Vanessa habló con fría calma. Si vuelve a caer, nadie lo dudará. Podemos preverlo todo. Daniel suspiró, siempre más débil que malicioso. Pero, ¿y si se resiste? Y ella, impasible, no se resistirá. Ya está vieja. La hospitalización es lo mejor para todos. Cada palabra era una puñalada silenciosa, pero también una advertencia. Fue en ese momento que me di cuenta de que necesitaba ayuda. Llamé a Beatriz, mi amiga más antigua, la que siempre había sido como una hermana. Le conté todo, cada detalle. Su voz firme fue como un abrazo que me dio aliento. No ganarán, Ellie. Resolveremos esto. Al día siguiente, apareció con una mirada decidida y una bolsa llena de objetos aparentemente inofensivos. Un reloj antiguo, un marco de fotos, una figurita. Cámaras, susurró. Lo grabaremos todo. Instalamos los pequeños dispositivos en lugares estratégicos. El reloj estaba en la sala, el portarretratos en la cocina, la estatuilla en el pasillo. Por primera vez en semanas, sentí un atisbo de esperanza. Ahora, si se atrevían a tocar mis cosas de nuevo, habría pruebas. Y sabía que llegarían, porque esa crueldad no conocía límites. A la mañana siguiente, cuando revisamos las primeras grabaciones, casi me da un vuelco el corazón. Jason, con pasos silenciosos, entró en mi habitación. Abrió mi joyero, sacó unos pendientes que Richard me había regalado, y como si fueran un trofeo, se los llevó a Vanessa a la cocina. Ella los miró, los examinó y dijo: «Bien hecho, cariño. Estos valen por lo menos 1000». Y lo peor fue su tono. Tranquilo, casi cariñoso, como si premiara el buen comportamiento. Allí, ante esa prueba, algo cambió en mí. El dolor dio paso a una fría calma. Ya no había dudas. No era descuido, no era mi propia exageración. Estaban conspirando, juntos, y ahora tenía lo que necesitaba para empezar a urdir mi plan. Tras ver esas imágenes, algo en mi interior se encendió. Ya no era solo indignación, era determinación. No podía seguir siendo la víctima pasiva de una historia que escribían a mi costa. Respiré hondo y decidí que si querían tratarme como débil, usaría esa percepción en su contra. Fingir sería mi mejor arma. Beatriz, siempre a mi lado, me presentó a George, un abogado con experiencia en abuso de ancianos. Cuando le conté mi historia, me escuchó con atención y calma. «Esto es más común de lo que crees», dijo. «Pero la ventaja es que ya tienes pruebas. Ahora necesitamos una estrategia». Y fue allí, en esa oficina rodeada de libros de derecho, donde cobró forma el primer borrador de mi contraataque. Marta, una mujer de porte autoritario que dirigía un grupo de apoyo para víctimas de maltrato familiar, también entró en mi vida en esa época. Me enseñó algo valioso. Sé lo que esperan de ti para que bajen la guardia. Hazles creer que están ganando. Esa frase se convirtió en mi mantra. Empecé a mostrarme más olvidadiza, más dependiente, más frágil. Y, mientras tanto, construí mi camino hacia la libertad. Durante los días siguientes, empecé a actuar confuso. Olvidaba a propósito el día de la semana. Hacía la misma pregunta 2 veces. Perdía objetos y fingía sorpresa al encontrarlos. Daniel y Vanessa, convencidos de que mi condición empeoraba, se relajaron. Y cuanto más se relajaban, más revelaban su verdadero yo. Mientras tanto, George se encargó de todos los detalles legales. Reorganizó mis documentos, aseguró mis bienes y comenzó a preparar mudanzas que nadie esperaba. Uno de los puntos clave era el fondo universitario de Jason. Más de $300,000, que por ley yo era el único responsable de administrar. Contaban con este dinero, y precisamente por eso se convertiría en la pieza clave de mi plan. También reorganicé mis posesiones más valiosas. Con la ayuda de Beatriz y Marta, saqué discretamente de la casa todo lo que tuviera valor sentimental o económico y lo guardé en un lugar seguro.
Cuando Jason volviera a revisar mis cosas, encontraría solo lo que yo quería. Era casi como una partida de ajedrez, y por fin yo estaba tomando la iniciativa. Vanessa, demasiado confiada, empezó a presionarme para que firmara documentos. «Es solo para facilitarte la vida, Ellie», decía, entregándome los papeles para transferirle la autoridad a Daniel. Yo sonreía y respondía con dulzura. «Claro, cariño, lo revisaré luego», creían. Pensaban que estaban a un paso de lograrlo todo. No sabían que ya se estaba preparando el terreno para derrumbarse bajo sus pies. Por fuera, seguía siendo la abuela dulce, olvidadiza y frágil. Por dentro, me convertí en la estratega que nunca imaginaron que podría ser. Y mientras ellos contaban los días para expulsarme de su propia casa, yo contaba las horas para cambiar las tornas de una manera que marcara para siempre nuestras historias. Había llegado el momento de dar el primer paso. Con George a mi lado, creé el Fundación Segundas Oportunidades, una fundación dedicada a ayudar a víctimas de acoso escolar y a personas mayores que habían sufrido abandono familiar. Todo se hizo de forma legal, discreta e irrevocable. Con tan solo unas pocas firmas, el tan ansiado fondo universitario de Jason pasó de ser la garantía de su futuro soñado a una inversión en el futuro de personas verdaderamente merecedoras. Ese mismo día, dejé a propósito un extracto bancario falso en mi escritorio, sugiriendo un retiro cuantioso a una cuenta desconocida. Como me lo imaginaba, Vanessa fue la primera en descubrir el papel. Cuando llegué a la cocina, ella y Daniel discutían en voz baja. «¡Se llevó el dinero! ¡Nos lo está ocultando!», dijo furiosa. Él, visiblemente angustiado, intentó calmarla, pero su desesperación era evidente. A la mañana siguiente, llegó la llamada esperada. «Mamá, hemos notado una actividad extraña en tu cuenta. ¿No quieres que me encargue de las finanzas? Es más seguro». Casi quise reírme de su audacia. Fingí confusión. «Ay, cariño, debo haber metido la pata. Ni siquiera me acuerdo». Vanessa se apresuró a añadir. «Es normal, Ellie. La edad trae estos deslices. Deja que Daniel te ayude». Simplemente asentí como si me rindiera, mientras celebraba por dentro otra confirmación de que habían caído en la trampa. Con el escenario preparado, comenzó la segunda parte del plan. George redactó una carta oficial indicando que cualquier intento de acceder a mis pertenencias sin autorización sería denunciado a las autoridades. Mientras tanto, las cámaras ocultas seguían grabando cada movimiento sospechoso, y no tardó en aparecer más pruebas. Jason, de madrugada, rebuscando en mis cajones. Vanessa, examinando mis joyas con ojo crítico. Daniel, hablando por teléfono sobre acelerar los planes. Fue entonces cuando decidí soltar la primera bomba. Durante el desayuno, dije con naturalidad: «Ah, ya me acordé. Transferí el fondo de Jason a una fundación muy especial. Va a ayudar a jóvenes que han sufrido acoso y a personas mayores como yo». El silencio que se hizo fue casi palpable. Vanessa se detuvo con la taza en el aire y los ojos muy abiertos. Daniel palideció. Jason, sin comprender del todo, los miró a ambos. «¿Qué quieres decir con fundación?», casi gritó Vanessa. «Ese dinero era para la universidad de Jason». Mantuve la voz serena, casi dulce. «Era un fondo educativo, pero ahora beneficiará a muchos estudiantes, no solo a uno». Pensé que sería más justo. Jason, al comprender por fin, estalló. «Lo arruinaste todo, vieja estúpida». Y fue en ese instante que vi, en los ojos de cada uno, cómo el miedo empezaba a sustituir a la arrogancia. Después de ese día, todo se derrumbó para ellos. Vanessa, consumida por la rabia, ya no pudo mantener su fachada. Daniel, bajo presión, mostró su lado frágil y cobarde, intentando convencerme de que desistiera. Pero no había vuelta atrás. El dinero estaba legalmente protegido, y por primera vez en semanas, dormí tranquilo, sabiendo que había dado el primer paso hacia mi libertad. El punto de inflexión no fue solo económico, sino también emocional. Fue el momento en que dejé de sentirme prisionero en mi propia casa y me convertí en el amo del tablero. Creían que estaban a punto de derrotarme, pero ahora les tocaba a ellos sufrir la caída. Tras la revelación sobre el fondo universitario,
Vanessa se desnudó por completo. Caminaba de un lado a otro por la casa como una bestia enjaulada, tirando cosas al suelo y gritando acusaciones. Daniel, antes tan pasivo, ahora se debatía entre el miedo por su esposa y la vergüenza de afrontar su propia culpa. Jason, fuera de control, empezó a destruir todo a su paso, como si quisiera descargar conmigo su frustración por haber perdido lo que creía que le pertenecía por derecho. Fue entonces cuando George envió la segunda carta oficial, una notificación formal para que desalojara la casa en un plazo de 60 días, o se arriesgara a ser procesado por abuso financiero y psicológico. En el mismo sobre, adjuntó imágenes de una cámara de seguridad que mostraban el robo de las joyas, la manipulación de mi medicación e incluso el momento en que Jason confesó haberme empujado por las escaleras. Esto ya no era solo una sospecha. Era una prueba, y una prueba contundente. Cundió el pánico. Vanessa se desesperó al darse cuenta de que la situación podría llegar a las autoridades. Daniel, intentando salvar el pellejo, empezó a distanciarse de las acciones de su esposa, alegando que no sabía nada. Pero ya era demasiado tarde. La noticia de la demanda y las acusaciones se extendió rápidamente por el barrio. Personas que siempre habían sospechado de su comportamiento ahora estaban alzando la voz. La reputación de Vanessa como agente inmobiliaria se desplomó. Los clientes cancelaron contratos, los socios rompieron tratos. Daniel recibió una notificación de su empresa informándole que sería investigado por usar indebidamente mi propiedad intelectual en proyectos corporativos. Y Jason, la escuela finalmente se enteró de su comportamiento. Lo obligaron a someterse a una evaluación psicológica que confirmó un diagnóstico preocupante: trastorno de conducta. Mientras tanto, observaba desde la distancia, con la serenidad de quien sabe que solo está cosechando lo que sembró con paciencia. No necesité alzar la voz ni una sola vez. Cavaron el hoyo en el que cayeron, y cuanto más intentaban justificarse, más se hundían. Empezaron las peleas entre ellos. Vanessa acusó a Daniel de ser débil y de no haber controlado la situación. Daniel culpó a Vanessa por haberlo metido en este lío. Jason, al quedar sin supervisión, se volvió aún más agresivo, lo que culminó en un incidente en la escuela que resultó en su suspensión. La familia que parecía tan unida contra mí ahora estaba en ruinas, derrumbándose desde dentro. Cuando llegó la fecha límite para desalojar la casa, intentaron negociar. Vanessa apareció con cara de rabia y desesperación. Podemos devolver todo lo que nos llevamos. Incluso podemos conseguir ayuda para Jason. Pero retira la demanda, Ellie. Por Dios. Respondí con calma. Las promesas no valen nada sin confianza. Y tú la has destruido. 2 meses después se fueron de la casa. Se llevaron solo lo que realmente les pertenecía, que no era mucho. Me quedé con las llaves en la mano y una sensación agridulce. La victoria tenía un sabor fuerte, pero también un peso. Había logrado justicia, pero a un precio irreversible. Mi relación con mi hijo y mi nieto. Aún así, sabía que era necesario, porque permitirles continuar significaría sacrificar mi dignidad. Y la dignidad, aprendí a las malas, no es negociable. Cuando la casa finalmente quedó en silencio, un silencio verdadero, no el tenso que me había atormentado durante tanto tiempo, sentí como si respirara por primera vez en meses. Observé cada habitación, cada objeto que había sobrevivido a ese periodo oscuro, y decidí que no permitiría que mis recuerdos quedaran atrapados en el dolor. Lo reorganicé todo. Replanté el jardín que Vanessa había descuidado. Infundí nueva vida al espacio que habían intentado convertir en un campo de batalla. Con la ayuda de Marta y Beatriz, la Fundación Segundas Oportunidades cobró impulso. Ya no era solo un símbolo de mi venganza. Se convirtió en un proyecto vivo, capaz de cambiar destinos. Jóvenes víctimas de acoso escolar recibieron apoyo. Ancianos abandonados encontraron una red de apoyo. Cada beca otorgada fue como una semilla de esperanza plantada en tierra fértil. Fue mi manera de transformar el veneno que me dieron en medicina para otros. Las conferencias surgieron con naturalidad. Antiguos compañeros de universidad me invitaron a hablar sobre el maltrato familiar y la importancia de mantener la autonomía en la vejez. Al principio,
Estaba nervioso. Pensé que me temblaría la voz, que el dolor aún estaría muy presente. Pero en cuanto entré al auditorio y vi los rostros atentos, me di cuenta de que cada lágrima que había derramado me había preparado para ese momento. Ya no era solo una víctima, era un superviviente con un mensaje poderoso. En sus conferencias hablaba con franqueza. Explicó que el abuso no siempre proviene de desconocidos, sino a menudo de sus allegados. Explicó cómo las pequeñas señales, objetos fuera de lugar, conversaciones sospechosas, miradas calculadas, pueden ser el comienzo de algo mucho mayor. Y sobre todo, demostró que nunca es tarde para recuperar el control. Ver esa mezcla de sorpresa y alivio en los ojos de la gente me dio fuerzas para seguir adelante. Al mismo tiempo, reconstruí mi rutina personal. Retomé mis antiguas aficiones, retomé la escritura de mis memorias y me reencontré con amigos que Vanessa había alejado con sus mentiras. Las visitas a mi red de apoyo se convirtieron en momentos de auténtica alegría. Era una nueva familia, elegida por la afinidad, el respeto y el cariño sincero, no solo por lazos de sangre. Daniel finalmente empezó a mostrar señales de remordimiento. Enviaba cartas tímidamente, intentando justificar sus acciones, culpando al miedo, la presión o la influencia de Vanessa. Las leí, pero no respondí de inmediato. Sabía que el perdón, si llegaba, tendría que construirse con hechos, no solo con palabras. Jason, por su parte, ingresó a un programa de terapia intensiva. Escuché que estaba empezando a hacer pequeños progresos, pero mantuve las distancias. Aún no era momento de un reencuentro. La casa, antes llena de dolor, se convirtió en un refugio. Una de las habitaciones se convirtió en mi estudio de escritura, otra en una biblioteca para estudiantes becados por la fundación. Las paredes que habían presenciado traiciones ahora albergaban risas, conversaciones inspiradoras y nuevas historias. Allí comprendí que reconstruir no se trata solo de rehacer lo destruido, sino de crear algo completamente nuevo, con un propósito renovado. Y al reflexionar sobre todo lo sucedido, comprendí que mi historia no se trataba solo de venganza. Se trataba de redención, de recuperar mi autonomía, mi voz, mi capacidad de elegir quién merecía quedarse en mi vida, y sobre todo, de dejar un legado más grande que el dolor que me llevó hasta allí. Meses después, la vida tenía un ritmo diferente. La fundación prosperaba, las conferencias se multiplicaban y ya no sentía el peso de la soledad. Aún así, había momentos en que el recuerdo de lo sucedido me asaltaba. No con tristeza, sino con una extraña serenidad. Sabía que no todas las heridas sanan del todo, pero aprendí a vivir con las cicatrices sin dejar que me definieran. Daniel empezó a aparecer discretamente en mis clases. Se quedaba de pie, en silencio, como si aún no se hubiera atrevido a acercarse. Un día, después de un evento, esperó a que la sala se vaciara antes de decirme simplemente: «Estoy intentando ser mejor, mamá. ¿Por mí? Por Jason. Sé que no merezco una segunda oportunidad, pero lo estoy intentando». Fue la primera vez que sentí que quizás algún día habría espacio para un diálogo real. Jason, bajo la guía de sus terapeutas, escribió una carta. Sus palabras eran mecánicas, probablemente dictadas en sesiones controladas. Sé que te lastimé. Estoy aprendiendo a entender por qué lo hice. Todavía no me siento como debería, pero estoy intentando cambiar. No fue la disculpa que cualquier abuela soñaría con recibir, pero fue un comienzo. Y a veces, comenzar es lo único que podemos desear. Miré esa carta y pensé en cómo la vida se compone de decisiones y consecuencias. No siempre tenemos control sobre lo que nos hacen, pero siempre podemos elegir qué hacer con lo que nos ha sido dado. Elegí no ser la eterna víctima. Elegí reescribir mi propia historia, incluso si eso significaba perder a quien, por lazos de sangre, debería haber estado a mi lado. Poco a poco, comprendí que la familia no se trata solo de quienes comparten el mismo apellido, sino de quienes eligen estar presentes con verdadero amor. Beatriz, Marta, George, se convirtieron en parte de la familia que realmente necesitaba. Juntos, creamos algo más grande que cualquier venganza. Un legado de esperanza para quienes sentían que no tenían salida. Hoy, al caminar por mi jardín renovado,
Veo flores brotar donde antes solo había maleza. Y recuerdo que la vida también es así. A veces hay que quitar lo podrido para dar paso a lo nuevo. A veces hay que decir basta para que las cosas vuelvan a florecer. No lo he reconciliado todo, no he transformado el pasado en algo hermoso, pero sí he transformado el futuro en algo mejor. Y eso, para mí, es más que suficiente. Porque, al final, la mayor victoria no es derribar a quienes nos hicieron daño, sino levantarnos de una forma que nunca esperaron. ¿Y tú? ¿Alguna vez has pensado qué partes de tu vida están esperando ser reescritas? Historias como la mía demuestran que, a veces, la mayor fuerza nace justo cuando otros intentan quebrarnos. No siempre es fácil ver una salida cuando todo a nuestro alrededor parece una conspiración y abandono, pero siempre hay un camino para recuperar la dignidad. A veces comienza en silencio, con pequeños pasos que nadie ve, pero que lo cambian todo. Si alguna vez te has sentido infravalorado, traicionado o tratado como una carga, debes saber que no estás solo. Hay apoyo, hay justicia y, lo más importante, existe la oportunidad de empezar de nuevo, incluso cuando todo parece perdido. Y quizás, como yo, descubras que eres mucho más fuerte de lo que imaginabas. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has experimentado algo que te hizo dudar de quién estaba realmente ahí para ti? ¿Alguna vez has tenido que elegirte a ti mismo, incluso si eso significaba alejarte de quienes deberían amarte? Comparte tu historia en los comentarios. Tu voz importa y puede ayudar a otros que estén pasando por lo mismo. Y no lo olvides, si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más historias como esta. Aquí siempre encontrarás historias que inspiran, conmueven y nos recuerdan que la vida siempre se puede reescribir. Historias como esta nos demuestran que nunca es tarde para cambiar las cosas y recuperar lo que nos corresponde por derecho: nuestra dignidad, nuestra voz y la libertad de elegir quién merece estar a nuestro lado. Si te conmovió esta historia, deja un comentario y comparte tu experiencia. Tu historia podría ser la inspiración que alguien necesita hoy. Y antes de irte, no te olvides de suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. De esta manera, no te perderás ninguna de las próximas historias que traen reflexiones profundas, lecciones de vida y, quién sabe, tal vez hasta esa fuerza que nunca imaginaste tener.